Hola amigos pensionados del ISSSTE, bienvenidos a un nuevo video de Abogados, Pensiones ISSSTE. Derivado del video anterior que publicamos en donde avisamos del aumento que van a tener las pensiones del 2.83%, las pensiones del ISSSTE en particular, nos han llegado una lluvia de preguntas sobre por qué va a ser este aumento y no el aumento del salario mínimo. Y en este video voy a tratar de responder un poco a detalle por qué se da esta situación. Recuerden que la ley del ISSSTE ha tenido diferentes épocas en cuanto a las reglas que deben de establecerse para el aumento anual de la pensión. En la última época del 2002 para acá, la ley del ISSSTE establecía, y todavía se mantiene en los reglamentos, que el aumento de la pensión del ISSSTE tiene que ser con base en la inflación o la plaza que haya causado baja el trabajador, el que sea mayor. Pero como hay muchísimas plazas y los aumentos son tan variados, el ISSSTE de manera general aumenta con base en la inflación. Y ya a los pensionados que tengan dudas, pues se les ha invitado que cada 5 años vayan a pedir una evolución salarial en su dependencia y la lleven con el instituto y verifiquen si tienen derecho o no. Y quién sabe si todos los tengan, porque incluso hay plazas que no aumentan conforme van pasando los años, y entonces el ISSSTE hace el aumento o mantiene el aumento de la inflación. Esa es la regla general. Hay cuestiones específicas. Si se pensionaron antes del 93, aplica una regla. Si se pensionaron entre el 93 y el 2001, aplica otra regla. Les invitamos a ver los videos que hemos hecho al respecto y también los de nuestro canal hermano Pensión Justa. Para no meternos en muchos embrollos, les digo que de manera genérica ese es el aumento que la ley establece. Pero pudiera haber algunos que estén indebidamente aumentados con base en la inflación en vez del salario mínimo. ¿De quiénes estamos hablando? De los que tienen cuota máxima pensionaria. Para que tú, pensionado del ISSSTE, pudieras tener una cuota máxima pensionaria, significa que debías de tener un sueldo alto, tan alto que pudieras llegar a los 10 salarios mínimos, e incluso hasta que los pudieras rebasar. ¿Quiénes, por ejemplo, pudieran estar en esta situación? De manera general son los pensionados que causaron baja del magisterio. Por la carrera magisterial, por la doble plaza, llegan a tener sueldos mayores a ese monto de 10 salarios mínimos. Y al momento en que cotizan al ISSSTE, los reducen a que coticen solamente por ese tope de 10 salarios mínimos. O si tú eres un trabajador al servicio del Estado, o fuiste un trabajador al servicio del Estado que tienes dos plazas, no importa que sean en la misma o diferente dependencia, pero la suma de ambas rebasa esa cuota máxima, bueno, se te tiene que topar a ese monto. Cuando la cuota máxima era de 10 salarios mínimos no había ningún problema. En el 2016 que se creó la UMA tampoco hubo ningún problema, porque nació con el mismo monto que tenía el salario mínimo, pues el monto seguía siendo esa cuota máxima de 10 salarios mínimos UMAS, porque eran igualitos en cuanto a la cantidad. A partir del 2017 empezó a haber la diferenciación, porque ya saben que nuestro Poder Legislativo lo que buscó fue que el salario mínimo fuera remunerador. No fue la intención de crear la UMA para afectar a los pensionados, no, la idea era beneficiar a los trabajadores al servicio del Estado y los trabajadores en general de México de manera general. Entonces, al separarse, las pensiones seguían aumentándose con base en la inflación, y el salario mínimo empezó a tener un aumento mayor. ¿Eso qué provocó para fines prácticos? Que aquellos que tenían cuota máxima se empezaran a separar. Y aquellos trabajadores al servicio del Estado que estaban cotizando hasta por cuota máxima, ya no les descontaran por cuota máxima de 10 salarios mínimos, sino por cuota máxima de 10 UMAS. ¿Eso cómo se traduce en la vida práctica? Que para el 2018... solamente voy a poner 3 ejemplos de 3 años. Para el 2018, el monto máximo de cotización en UMAS fue de 24,180, y ya no los 26,412 pesos si se hubiera descontado con base en 10 salarios mínimos. Ahí ya empezó a darse una diferencia de 2,232 pesos. ¿Y esto por qué es importante? Porque el monto de cotización se refleja en el monto de la pensión. Entonces, ya el ISSSTE ya no iba a otorgar pensiones con base en ese monto máximo de 26,412, sino ahora de 24,180. Para el 2019, nuevamente el salario mínimo tuvo un aumento extraordinario, y
la UMA volvió a tener un aumento con base en la inflación y entonces la cuota máxima pensionaria de un trabajador de servicio del Estado, pensionado del ISSSTE, quedó en 25,347 y si hubiera sido en salarios mínimos hubiera quedado en 30,804. Pues recuerden que las pensiones del ISSSTE ya las empezaron a topar a UMAS. Aquí ya estamos hablando de una diferencia de 5,457 pesos. Actualmente en el 2020 ya vimos que el salario mínimo aumentó un 20%. Fue un aumento extraordinario nuevamente, el mayor que ha tenido en estos últimos 3, 4 años. Mientras que la UMA aumentó con base en la inflación, que fue un 2,83%. Ha sido de los aumentos más bajos que se ha dado en los últimos también 4 años. Entonces, ahí es donde se hace la diferencia muchísimo más amplia, porque la cuota máxima pensionaria en UMAS, en 10 UMAS, queda en 26,064 pesos, mientras que la cuota máxima en salarios mínimos hubiera quedado en 36,999. Aquí estamos hablando de una diferencia de 10,935 pesos. Ahora bien, antes de que se empiecen a angustiar o a molestar por el tema de que les aplican el salario mínimo, es importante que ustedes recuerden nuevamente que el aumento del salario mínimo se buscó que fuera alto para que los trabajadores en activo pudieran tener un sueldo remunerador, para que ganaran un poco más, para que no vivieran con sueldos que no les permite tener una buena calidad de vida. Ese es el principal motivo. La UMA pues se crea para que dejara que el salario mínimo tuviera vida propia. Claro, el efecto secundario está en que algunos pensionados del ISSSTE, no todos, tienen un impacto porque el monto de su pensión puede ser menor al que pudieran recibir. Y ahorita solamente me estoy enfocando en un grupo. Hay 2 grupos. El grupo que me estoy enfocando ahorita es aquellos trabajadores al servicio del Estado que tuvieron montos de cotización, reitero, tan altos que rebasaron las 10 UMAS. Es decir, lo repito, si tú pensionado o trabajador al servicio del Estado cotizaste en el 2018 por arriba de 24,000 pesos, lo vamos a cerrar, o en el 2019 por arriba de 25,000 pesos, o en el 2020 por arriba de 26,000 pesos, y que incluso fueron más arriba de los 10 salarios mínimos que acabo de mencionar, y ahorita les volvemos a poner la tablita con la cual me estoy basando, la cual creamos para ser más claros en la exposición. Solamente en ese caso pudieras tener la posibilidad de demandar que se te aplique el tope de 10 salarios mínimos. Recuerden que ahorita no es Suprema Corte la que ha resuelto, ha sido un tribunal colegiado. Tribunal colegiado en Ciudad de México que dijo que el aumento o más bien que la cuota máxima pensionaria para pensiones del ISSSTE, solamente se enfocó a ISSSTE, tiene que ser con base en 10 salarios mínimos y no con base en 10 UMAS, porque el salario mínimo también tiene una función remuneratoria para pensiones. Es un criterio que puede ser validado, puede ser echado para abajo por Suprema Corte cuando el asunto llegue a ellos. Todavía no se ha resuelto a la presente fecha, pero ahorita hay criterios a favor que solamente mediante juicio un pensionado que fue topado en UMAS pudiera intentar mediante juicio lograr que se le aplique la cuota máxima en salarios mínimos. Pero reitero, pues es muy importante que sea tan insistente. No son todos los pensionados del ISSSTE, son solamente aquellos que tuvieron montos altos de sueldo y de cotización. Los que tuvieron menos de esos montos, es decir, pongámoslo muy preciso, si usted tuvo cuando fue trabajador en activo un monto de cotización, un sueldo mensual de menos de 24,000, cerrémoslo así. Si usted tuvo un sueldo mensual de menos de 24,000, usted no tiene afectación porque usted no llegó a esa cuota máxima y por lo tanto no tendría ningún caso de que demandara en particular el aumento o que se le topara su pensión a salarios mínimos. ¿Quiénes sí en particular? Les digo que son 2 grupos y ahorita solamente voy a mencionar uno. Y ese grupo, usted va a decidir si sí está en o no para ver si tiene derecho. La primera condición es que se haya pensionado en el 2018, 2019 o 2020. ¿Por qué? Porque es a partir del 2018 que se empiezan a ver el impacto de los aumentos diferenciados y de las topes de cuota máxima, UMA o salario mínimo. Entonces, primer requisito, si usted es pensionado del 2018, 2019 o 2020. Si está pensionado antes de esa fecha es muy
probable que no sea sujeto de una demanda o que no se haya visto afectado. Y el segundo requisito, si usted causó baja en el 2017, que su sueldo mensual haya sido mayor a 24,180 pesos. Que si usted causó baja en el 2018, su sueldo mensual de cotización haya sido mayor a 25,347 pesos. Y que si causó baja en el pasado 2019, que su sueldo máximo de cotización haya sido mayor a 26,064 pesos. Si cumple con esos dos requisitos, la fecha, el último año de servicios, que haya sido del 2017 para acá, o que se haya pensionado del 2018 para acá, y que sus montos de sueldo hayan sido mayores a los que ya señalé, sí pudiera tener la posibilidad de demandar para que le apliquen el tope de 10 salarios mínimos y no de 10 UMAS. Si usted se encuentra en esas condiciones, le pido por favor que se ponga en contacto a los teléfonos tanto de nuestro canal hermano Pensión Justa como los de Abogados Pensiones ISSSTE, en donde podríamos analizar su caso, donde mejor dicho, analizaremos su caso y veremos si tiene la posibilidad de aumentar el monto de su pensión. Hay un segundo grupo, que son los pensionados del 93 al 2001, pero en ellos me voy a enfocar en un video que más adelante saldré. De todas formas, le puedo decir que si usted se pensionó entre el 93 y el 2001 y quiere o tiene intenciones o deseos de saber si su pensión está correctamente calculada, comuníquese con nosotros, por favor. Espero que esta información haya sido clara. Seguramente vamos a tener que sacar otro video, pero con gusto lo hacemos para tratar de aclarar quiénes sí tienen la posibilidad de solicitar un aumento y quiénes no. Muchas gracias por haber visto este video. Les pido por favor lo compartan, lo transmitan a sus amigos pensionados y sobre todo que vivan su pensión con plenitud.